Vamos a continuar, quedamos en esta diapositiva, ¿cierto? Una de las preguntas que tienen que responder entonces en su tarea es ¿qué podemos concluir del parlamentarismo a la chilena? Ya les daba algunas ideas de cómo responder, obviamente ustedes tienen que profundizar. Y otra idea más que le voy a agregar a esto es que, tal cual como ustedes ven acá, la figura de nuestro presidente de la República representando al Poder Ejecutivo, es claro que durante la República Parlamentaria el Poder Ejecutivo pierde liderazgo, pierde predominio, ¿cierto? Y comienza a desaparecer del mapa, ¿ya? Lo que ven ustedes como ese movimiento que aparece ahí tiene que ver con eso, con que empieza a perder fuerza, ¿ya? Y liderazgo, por supuesto, ¿cierto? Y finalmente llegamos a que el Congreso es el protagonista de la época, y eso es indiscutible, ¿ya? Y el Congreso, chiquillos, va a estar compuesto, por supuesto, como siempre lo ha estado, por representantes de distintos partidos políticos de la época. Y estos partidos políticos, al igual que en la actualidad, que se organizan a través de coaliciones, ¿cierto? De agrupaciones de partidos políticos, ¿ya? Como Chile Vamos, como el Frente Amplio, por ejemplo, que el Frente Amplio no es un partido, es una unión de partidos. Lo mismo Chile Vamos, es una unión de partidos, ¿ya? En esta época de República Liberal vamos a tener la coalición conservadora, que va a estar liderada por el Partido Conservador, y va a estar compuesta por un grupo de partidos de carácter más bien conservador, ¿ya? Como por ejemplo el Partido Nacional, ¿ya? Pero el Partido Nacional no lo coloco acá porque el Partido Nacional, dependiendo de sus intereses, se va a mover entre la coalición conservadora y la Alianza Liberal, ¿ya? Por eso nos vamos a quedar entonces con que el Partido Conservador va a ser el representante máximo de esta coalición conservadora de la época. Y tenemos otra coalición durante el periodo que es la Alianza Liberal, liderada por el Partido Liberal y por el Partido Radical, ¿ya? El partido que permanece por más tiempo como en la Alianza Liberal es el Partido Radical, más que el Partido Liberal. Miembros del Partido Liberal también a veces van a estar más unidos a la coalición conservadora que a la Alianza Liberal, ¿ya? Recuerden que a pesar de decir que el Partido Liberal tiene una ideología liberal que lo sustenta, la ideología liberal del siglo XIX no es la ideología liberal del siglo XXI. Ya los liberales en esa época no eran tan liberales tampoco, por eso podían conversar y unirse al Partido Conservador. Muchos muchos miembros del Partido Liberal eran católicos, por ejemplo, ¿ya? Incluso miembros del Partido Radical también eran católicos, porque era la cultura de la época, ¿ya? Y por otra parte, bueno, ellos son los dos que componen el Congreso, ¿ya? Miembros de la Alianza Liberal, miembros de la coalición conservadora, ¿cierto? Como les decía, tenemos al Partido Nacional también, que se mueve entre la coalición conservadora y la Alianza Liberal, y también tenemos al Partido Liberal Democrático, ¿ya? El Partido Liberal Democrático, que también transita a veces hacia lo más conservador o hacia lo más liberal, el Partido Liberal Democrático surge de los seguidores de Balmaceda, ¿ya? De todos estos planteamientos vanguardistas, ¿cierto? Como podríamos llamarle, que planteó este presidente y que finalmente lo llevaron a salir del poder, ¿ya? Y algo más grave aún, que fue suicidarse producto de las consecuencias que generó la Guerra Civil de 1891, ¿ya? Y por otra parte, chiquillos, si nos vamos a la Alianza Liberal, el Partido Liberal, miembros del Partido Liberal, como les decía, van a transitar entre la coalición conservadora y la Alianza Liberal, y el Partido Radical va a ser el partido más estable dentro de la Alianza Liberal. De hecho, el Partido Radical, si ustedes recuerdan, va a surgir de un grupo de disidentes del Partido Liberal, ¿ya? Me remonté a mitad del siglo XIX, ¿cierto? 1850, 1860. Entonces, disidentes del Partido Liberal, ¿cierto? No, personas que no estaban conformes con el liderazgo que estaban ejerciendo los representantes del Partido Liberal y las ideas que se estaban planteando, salen del Partido Liberal y fundan el Partido Radical, ¿ya? El Partido Radical en un inicio, o sea, a mediados del siglo XIX, cuando se funda,
Acuérdense que el Partido Radical se funda en la década de 1860, si no me equivoco, en 1863, ¿ya? Era un partido que representaba a los grupos más privilegiados de la sociedad, ¿ya? Tanto la coalición conservadora como la alianza liberal están conformadas por lo que nosotros conocemos como, y acá les pongo un dibujito, la oligarquía de Chile, ¿ya? Por eso, esto es una caricatura, ¿ya? Pero es para que entiendan más o menos y les quede claro quiénes componían estos grupos políticos, ¿ya? Acá tenemos al representante, obviamente, del gobierno en esa época, ¿cierto? El sistema bancario que tiene que ver con todo el empresariado que existe en Chile y que obviamente va a estar mucho más a favor de que gobiernen o la Alianza Liberal o la coalición conservadora, no así toda esta corriente socialista que empieza a surgir, ¿ya? Y por otra parte tenemos el pueblo, y este pueblo que nos está comiendo en esta caricatura, ¿cierto? Va a estar siendo representado durante esta época por toda la corriente socialista que empieza a surgir. Lógicamente, chiquillos, como recién está surgiendo a fines del siglo XIX, esta corriente socialista aún no tiene relevancia ni representantes en el Congreso. ¿Ya? El Congreso lo está manejando la coalición conservadora y la alianza liberal. La corriente socialista se está recién organizando. ¿Ya? El primer partido de esta corriente es el Partido Demócrata, ¿cierto? Que surge en 1887, ¿ya? Y que en el fondo surge con el objetivo de que la clase trabajadora, ¿ya? Los trabajadores obreros, ¿ya? O incluso los artesanos, ¿ya? Acuérdense que antes de que comenzara todo el proceso de industrialización en Chile y en el mundo con la revolución industrial, dentro de los grupos trabajadores más relevantes de la sociedad chilena son los artesanos, ¿ya? Porque todo se hacía artesanalmente, para explicárselo en términos simples. Por lo tanto, el Partido Demócrata lo que busca es impulsar la organización de estos trabajadores, ¿ya? Del artesanado, de los obreros, ¿ya? De todos los que compongan algún gremio, ¿ya? Alguna agrupación de gente que se dedica a algún oficio o a alguna profesión también, ¿ya? Pero representa principalmente a este pueblo que ustedes ven en esta caricatura. Y finalmente, después surge primero surge el Partido Obrero Socialista, ¿cierto? Conocido como el POS, y que después va a terminar convirtiéndose en el Partido Comunista, en 1922, o sea, unos añitos después de la Revolución Rusa, de 1917, ¿cierto? Que la Revolución Rusa lo que genera es la implantación de un modelo de carácter socialista, ¿cierto? Socialista comunista, ¿ya? En la Rusia europea, y finalmente esta Rusia, se convierte en la Unión Soviética, ¿ya? Es producto de ese hecho a nivel mundial que empiezan a desarrollarse y a fundarse partidos comunistas a lo largo del mundo. Y Chile no es la excepción. En 1922 nos llega toda esta influencia socialista y comunista y se funda el partido, ¿ya? Y obviamente el partido, como yo les decía, y por eso acá les muestro como una especie de organización que generan las personas, ¿cierto? Pero no son cualquier persona, sino que la corriente socialista siempre va a estar enfocada en los trabajadores, en que los trabajadores se comiencen a organizar y a exigir sus demandas, ¿ya? A partir de acá, entonces, les planteo una siguiente pregunta que van a tener que responder. ¿Qué problema generará que solo un grupo social gobierne y tenga poder? ¿Ya? Pensando en el fondo en el protagonismo que tenía el Congreso en esta época y quienes estaban representando al Congreso en este periodo. ¿Ya? Acuérdense que esta corriente socialista no entraba todavía al Congreso. Tenía la intención, por supuesto, pero eso va a ser posterior. Los que estaban dominando las decisiones políticas del país era la coalición conservadora y la alianza liberal. Por lo tanto, desde ahí, desde esa realidad, planteo la pregunta, ¿qué problema generará que solo un grupo social gobierne y tenga poder? ¿Ya? Piénsenlo, o sea, tengan como referencia la actualidad también, pero enfóquense principalmente en este periodo de la República Parlamentaria para responder. Esa sería otra pregunta que van a tener que responder en su tarea.
Seguimos, aspectos económicos, ¿ya? Ya les di una idea general de los aspectos políticos, vamos a los económicos. Y acá la idea esencial de lo económico, y que ustedes ya lo saben, pero es importante volver a recalcarlo, la importancia del salitre a nivel mundial, ¿ya? Y esta es publicidad que se utilizaba en la época, ¿cierto? Para toda la venta del salitre que se generaba a nivel mundial. Y acá tenemos publicidad, esta es una publicidad cubana, ¿ya? O sea, en Cuba se usaba el nitrato chileno, ¿ya? Esta es una publicidad inglesa, que también habla del salitre chileno. Esta es una publicidad italiana, que también plantea esto de usar el salitre chileno como fertilizante. Y esta es una publicidad turca. O sea, piensen que el salitre, efectivamente, y el salitre chileno está teniendo una relevancia a nivel mundial desde fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuándo comienza el ciclo del salitre en Chile? El ciclo del salitre, no estoy diciendo que comience la exportación del salitre, sino que cuando comienza la exportación masiva de salitre. ¿Ya? Fines del siglo XIX. ¿Ya? Entre 1880 y 1920, nuestro país vivió el esplendor de la explotación salitrera. Insisto, no quiere decir que no se haya exportado salitre antes. A principios del siglo XIX comienza la exportación, pero no es masiva, sino hasta fines del siglo XIX, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ahí tenemos, primero empieza a descubrirse las características beneficiosas que tenía el salitre para fertilizar la tierra y poder producir mayores bienes agrícolas para esta población que iba creciendo de manera sumamente rápida en el mundo, ¿ya? Y también pasa que en 1880, chiquillos, se está terminando la guerra del Pacífico, la guerra por el salitre, como quieran llamarla. Por lo tanto, el salitre que ya existía en Chile, sobre todo en el desierto de Atacama, que está aquí, aumentó producto de la ganancia de todo el norte grande, donde estaban todos los yacimientos salitreros, ¿ya? Entonces son estos hechos los que generan que aumente la explotación salitrera y comienza el ciclo del salitre en Chile, ¿ya? Hay una creciente demanda mundial satisfecha casi únicamente por Chile. Imagínense, por eso toda la publicidad de distintos países que se le está dando al salitre, porque para todos los países era importante consumir y comprar ese salitre para fertilizar su tierra y generar mayor producción agrícola. Ya era una necesidad mundial. Y por supuesto se descubren los beneficios como fertilizante, por lo tanto todos estos elementos generan un aumento de la exportación y de la explotación del salitre. ¿Ya? ¿Quiénes eran dueños del salitre? Y acá yo les hice una línea, obviamente desde los que tenían menos, ¿cierto? Hasta los que tenían más. ¿Ya? Acá yo les pongo el Estado de Chile. En realidad el Estado de Chile nunca fue dueño, sino que a través de los impuestos ellos ganaban dinero para las arcas fiscales. Los empresarios extranjeros, europeos, alemanes, ya de la zona de Croacia, de Serbia, ellos también estaban teniendo inversiones en las salitreras chilenas. Empresarios chilenos, ¿ya? Esto va de menos a más, ¿ya? El Estado de Chile a través de los impuestos el que menos ganaba. Y de ahí un poquito más los empresarios extranjeros, los empresarios chilenos y finalmente quienes dominaban el negocio del salitre eran los empresarios ingleses, ¿ya? Acá tenemos un gráfico que habla de la distribución de empresas salitreras según nacionalidad en 1925. Y ahí vemos que el 50,6% lo tienen los empresarios ingleses, ¿ya? Y uno de los empresarios ingleses, dueños del salitre, más importantes es John Thomas North, ¿ya? Es uno de los más relevantes porque es el que maneja mayor cantidad de yacimientos mineros. Es el mayor dueño del salitre chileno, ¿ya?